Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vera Campos. Yo soy psicóloga y los acompaño desde el Centro Médico de Radioterapia del Siglo XXI, esperando que este año traiga muchas cosas buenas para ustedes y toda su familia. Para mí es un honor, como siempre, estos espacios de información y de aprendizaje para todas las personas que se conectan y están con nosotros. Hoy tenemos un tema que hemos decidido llamar el ABC emocional de un paciente con un diagnóstico de cáncer. Tenemos que tener claro que cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cualquier índole siempre va a generar un impacto, pero cuando hablamos de un diagnóstico de cáncer viene a generar un impacto emocional mayor, ¿verdad? Suele ser uno de los eventos más estresantes que solemos vivir, o por lo menos cómo lo interpretan los pacientes. ¿Por qué? Porque es un cambio que no solamente se da a nivel físico, sino también a nivel mental. ¿Y qué cambia? Bueno, cambia la percepción de cómo vemos nuestro cuerpo, cómo sentimos, cambia la percepción de cómo vemos el mundo, nuestro entorno, e inclusive cambia la percepción desde un tema de relaciones interpersonales y sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos limitados o consideramos que estamos limitados a hacer muchas de las actividades que normalmente solíamos hacer. Ante el diagnóstico se despiertan o podemos experimentar muchísimos sentimientos o emociones que están asociados a la sensación de irrealidad. Esto no me puede estar pasando a mí. Como si yo practicaba tanto deporte, comía tan sano, me está pasando esto a mí. Hay una sensación de miedo o temor a lo que pueda pasar al futuro, temor a el vivir el proceso muchas veces desde la sombra de alguien más o cómo lo hemos experimentado, si algún miembro de la familia o alguna persona cercana ha tenido un diagnóstico y empezamos a generar temores desde lo vivido por otra persona. Hay una sensación de desorientación o muchas veces me siento perdido. Entiendo que me dijeron que tenía un diagnóstico de cáncer, pero no sé qué hacer. No sé para dónde dirigirme o hacia dónde ir. Simple y sencillamente sentí que se me vino el mundo al suelo. Casi como ese balde de agua que a veces nosotros solemos decir que sentimos. También tenemos una sensación de enojo o de ira, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver el por qué nos da este enojo, y es un enojo con la vida, un enojo a nivel general. Tenemos que tener en cuenta que la actitud nos va a ayudar al estilo de afrontamiento que nosotros podamos utilizar. ¿A qué me refiero con estilos de afrontamiento? Son todas estas cualidades, capacidades que nosotros tenemos para hacerle frente a las situaciones que vivimos. En nuestro día a día nosotros utilizamos este tipo de herramientas, pero ante un diagnóstico de cáncer sentimos que no tenemos nada que hacer, y también tenemos que ver cómo nos hemos enfrentado a diferentes situaciones desde nuestra vida. El impacto inicial en un diagnóstico de cáncer tiene reacciones comunes. Estas reacciones son muy parecidas y también lo vivimos desde un duelo. Lo inicial cuando nosotros recibimos un diagnóstico de cáncer es que nos quedemos en shock, ¿verdad? Sentimos como ese bloqueo, no sabemos qué hacer, y muchas veces este shock o este bloqueo viene a darse en un estado de negación. Esta negación es un mecanismo de defensa que utilizamos. Yo les digo que es como ese colchoncito emocional que nosotros utilizamos para poder asimilar lo que nos están diciendo. La información que en este momento yo tengo de un diagnóstico es lo que yo digo que no me puede estar pasando. Lo niego, no es posible, se equivocaron de persona, ¿verdad? Y es ese colchoncito que me va a hacer que a futuro yo pueda ir aceptando de una u otra forma mi realidad, porque lo que tendemos es a rechazarlo. Hay un miedo y una incertidumbre sobre qué puede pasar al futuro. Un miedo a la posibilidad que yo llegue a experimentar algún tipo de dolor durante el proceso o algún tipo de pérdida. ¿Y a qué me refiero con la pérdida? Bueno, la pérdida en funciones, la pérdida de algún órgano o alguna parte de mi cuerpo, e inclusive la pérdida de salud. También hablamos de reacciones como la tristeza o la vulnerabilidad,
al perder o la sensación de perder el control por los cambios que nosotros experimentamos a lo largo de la enfermedad. Tendemos a tener la sensación de que controlamos muchísimo todo lo que sucede en nuestra vida y cuando hay un diagnóstico sentimos esa pérdida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo va a pasar? Y aquí es lo que nos genera a veces también un estado de frustración. Y como les decía, el enojo viene a ser uno de los protagonistas porque este enojo a veces no reaccionamos como la emoción del enojo normal, ¿verdad? Me pasa una situación y yo me pongo roja, siento calor, tal vez digo algo inadecuado. En este caso el enojo, ante un diagnóstico, muchas veces yo me aíslo, me quedo callada, no quiero hablar con las personas, me enojo con Dios, inclusive con el personal médico, que no me dio la atención, la seguridad o el cuidado antes o previo a mi diagnóstico. Entonces el enojo va en todas direcciones. Ojo con esto, todas las emociones son totalmente válidas, inclusive el enojo. Todas, no hay emociones buenas o malas, solo hay emociones. Lo que tenemos que entender es que ante un diagnóstico podemos experimentar cualquier tipo de emoción, todas son totalmente válidas. Algunos días podemos sentirnos muy tranquilos, otros días podemos sentirnos muy frustrados, muy enojados, muy ansiosos y todo esto es totalmente válido. ¿Cuál es la idea? Pues no apresurarse a dejar de experimentar estas emociones y poder llevar nuestro ritmo y entender que es un proceso donde yo poco a poco lo voy a ir viviendo de una u otra manera, siempre y cuando yo pueda entender lo que me está sucediendo. Para esto existen diferentes herramientas psicológicas que nos ayudan a afrontar este tipo de diagnóstico. Y entre ellas tenemos la información y la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Claro, ahorita tenemos al alcance muchísima información, ¿verdad? Nos metemos, buscamos qué es nuestro diagnóstico y nos aparecen muchísimas fuentes donde podemos buscar lo que nosotros queremos. La idea no es sobreinformarse, sino poder educarse sobre la enfermedad que yo tengo en este momento. ¿Qué es la mejor forma de cómo yo puedo obtener la información? Bueno, buscando en mi equipo o el personal de salud que está a cargo de mi caso. Cuando yo tengo la información o cuando yo me acerco a la información de mi caso, es muy probable que yo no tenga ese temor tan intenso a lo desconocido. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener miedo a preguntar en qué estadio estoy, qué es lo que puedo esperar, cuáles son los tratamientos que se me pueden brindar, cuáles son los medicamentos, los efectos secundarios y demás. Entonces realmente no viene a ser algo, pues si bien es algo desconocido, porque yo lo estoy experimentando esta primera vez, no viene a ser algo desconocido en la información que me pueden brindar o lo que yo puedo proyectar con mi equipo de salud. Y en cuanto al apoyo familiar y social, desde luego la comunicación viene a ser un elemento sumamente importante. El poder expresar, el poder hablar de mis necesidades o de mis emociones siempre viene a ser una herramienta que nos ayuda en ese canal de la comunicación. Otra de las herramientas es la gestión de emociones. Como les decía, podemos experimentar cualquier tipo de emoción, pero la relación que tenemos entre el pensamiento, la emoción y la conducta es lo más importante. Si de pronto yo empiezo a identificar cuáles son los pensamientos que tengo a partir de este diagnóstico, puedo identificar que hay pensamientos negativos o pensamientos que están distorsionados que no me están ayudando a hacerle frente a este proceso, porque desde luego la emoción y la conducta que voy a tener puede provocar que mi estado emocional esté decaído o inclusive depresivo, ¿verdad? Podemos ayudarnos con técnicas de relajación. Actualmente, y yo creo que es algo positivo que nos dejó la pandemia, tenemos muchísima de la información para hacer en casa y podemos buscar técnicas de relajación y técnicas de respiración, ¿verdad? Diafragmática, que nos puede ayudar a relajarnos o bajar la tensión cuando muchas veces nosotros vamos a ir a una cita con nuestro médico o cuando vamos a un procedimiento o cuando siento que no sé para dónde ir, podemos aplicar todo este tipo de técnicas. Empezar a identificar cuáles son los pensamientos o cuáles son las cogniciones
que tengo en este momento para tratar de ajustarlas a un poco más realistas, ¿verdad? La idea no es que si yo tengo un pensamiento negativo, simple y sencillamente lo paso a positivo y todo está bien. Todo lo contrario, yo puedo tener pensamientos que tal vez están distorsionados y cuando los identifico, puedo empezar a generar un equilibrio que me ayuda a tener un mejor afrontamiento. Por ejemplo, yo pienso que no hay nada que hacer, ¿verdad? Con este diagnóstico ya no tenemos nada que hacer. Yo cambio ese pensamiento por que mi médico me dijo que tenemos diferentes alternativas, tratamientos curativos y demás que me van a ayudar a tener una estabilidad. Entonces, minimizo ese pensamiento negativo, catastrófico y lo ajusto a uno mucho más realista desde mi proceso. También hablamos podríamos hablar de terapia narrativa en este sentido, y es básicamente si yo no quiero hablar de las emociones con alguien más, me puedo poner a escribirlas, a veces, y es una muy buena técnica que por lo menos nosotros utilizamos acá, y es tratar de hacer cuentos o narrar en tercera persona qué es lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y esto nos puede ayudar muchísimo, o inclusive dibujar qué es lo que estoy sintiendo en este momento. El fortalecimiento del sentido de vida es otra de las herramientas que nos viene a ayudar muchísimo en este proceso. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, a reconectar con los valores personales. Muchas veces nosotros no identificamos pequeños objetivos, ¿verdad?, que nos brindan satisfacciones diarias. Por ejemplo, si yo realizo una actividad que para mí es placentera o es una actividad que me genera bienestar, reconocerla, ¿verdad? Resulta que ayer yo no tenía muchas ganas o mucho ánimo de levantarme, pero hoy pude sentarme, desayunar, estar con mi familia un ratito más sentado, y todo esto es importante empezar a validarlo y empezar a valorarlo, porque muchas veces nos enfocamos únicamente en lo que dejamos de hacer y no en lo que realmente podemos hacer actualmente. Para esto, ¿verdad?, o cuando tenemos este diagnóstico, hay estrategias de afrontamiento que nos van a ayudar a lidiar el día a día con este proceso, o durante el proceso más bien de la enfermedad, y las vamos a dividir en emocionales, cognitivas, conductuales y espirituales. Hay muchísimas, ¿verdad? Pero desde lo que vamos a hablar hoy, yo les voy a dar unas cuantas para que podamos ir entendiendo cómo lo podemos ir a afrontar. Desde las estrategias emocionales vamos a hablar de la aceptación activa. ¿Qué es la aceptación activa? Básicamente entender cuál es mi realidad. Desde luego, lo decíamos al inicio, ante un diagnóstico experimentamos un rechazo. Y no es que yo voy a abrazar ese diagnóstico, voy a abrazar la palabra cáncer porque ahora yo lo tengo, pero es entender que de una u otra manera, por más que yo no quiera, es mi realidad, y cómo le voy a hacer frente depende muchísimo del sistema de creencias que yo tengo, y también de la concepción o las ideas que yo he ido formando en función a una enfermedad, y una enfermedad como lo es el cáncer. Frases como esto es lo que estoy viviendo, o no todo depende de mí para ver qué va a pasar en el futuro, a veces nos pueden ayudar. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? ¿Qué puedo hacer yo hoy para estar mejor? También me va a ayudar. Todo depende de cómo yo lo quiera ir viendo y cómo yo lo quiera ir afrontando. La expresión emocional siempre va a ser algo saludable. Y vamos a ver, creo que no es una práctica que tenemos, por lo menos las nuevas generaciones sí vienen haciéndole como mucho hincapié a poder expresar las emociones, y a veces no sentimos la confianza o no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? A veces decimos tengo un nudo en la garganta, me siento extraña, tengo ganas de llorar pero no sé qué es. Poder verbalizar qué es lo que yo estoy sintiendo con una persona de confianza, con algún equipo de apoyo, con un terapeuta, siempre nos va a ayudar. La expresión emocional me va a hacer sentir que yo estoy en una realidad que a veces no sé cómo llevar, pero que realmente estoy descubriendo qué me está pasando. Si nos cuesta verbalizar, démonos la tarea de escribirlo. ¿Qué es lo que siento? Démosle nombre a eso que yo estoy sintiendo. Evitar el aislamiento emocional es un factor sumamente importante. Entiendo que muchas veces nosotros queremos estar solos o queremos un espacio para nosotros porque no estamos en condiciones anímicamente o físicamente
¿verdad? Para estar compartiendo con los demás, pero también tenemos que ver cuál es nuestro afrontamiento social y muchas veces somos nosotros los que nos empezamos a aislar. Entendemos que muchas veces yo no quiero que me vean enfermo o enferma, o yo no quiero que me vean sin mi cabello, o quizás me he adelgazado y no quiero que me vean en estas condiciones, pero tratar de mantenerme activo socialmente siempre va a ser un factor de apoyo, ¿verdad? Y siempre va a ser importante con las personas que yo pueda contar. ¿Cuál es esa red de apoyo? Es mi familia, son mis amigos, son mis compañeros de trabajo, ¿verdad? La idea es que podamos seguir siendo muy activos y funcionales dentro de nuestras posibilidades. Eso en cuanto a las estrategias emocionales. En cuanto a las estrategias cognitivas o de nuestro pensamiento, prestarle muchísima atención. Les decía ahora que la parte de buscar un pensamiento más equilibrado, ¿verdad? Nosotros a nivel de psicología hablamos de reestructuración cognitiva y esto es empezar a identificar cuáles son los pensamientos. Hay muchas distorsiones y en otra charla las podemos ver cada una de ellas, pero muchas veces estas distorsiones vienen más o menos como algo así. Tengo que estar bien, tengo que estar tranquila, tengo que estar saludable, debo ponerme bien para que mis hijos no me vean así. Son como mandatos, ¿verdad? Sociales que nosotros mismos instauramos y que no nos permiten tener esa flexibilidad de pensamiento donde yo podría decir, bueno, yo espero y quisiera sentirme bien, pero realmente hoy también tengo el permiso y mi autorización de no estar tan bien o tan animada como normalmente suelo hacerlo. Esos pensamientos que yo pueda identificar o los pensamientos negativos que están generando malestar en mí, buscar un pensamiento o ver por qué yo siempre tengo un pensamiento negativo, por qué yo pienso que de esta no voy a salir, por qué yo pienso que no hay nada más que hacer, por qué yo pienso que ahora mi vida va a estar condenada a una silla, una cama, una casa, ¿verdad? Empezar a ver con qué estoy alimentando esos pensamientos y probablemente me voy a dar cuenta que son ideas que yo misma he ido distorsionando y tratar de buscar un pensamiento mucho más adaptativo, más sanos. Sustituyamos esos pensamientos, esas distorsiones por pensamientos mucho más realistas desde mi caso. Establecer metas pequeñas es otro de los mecanismos de afrontamiento a nivel cognitivo y ¿a qué me refiero? Bueno, dividir los procesos de manera manejable. No es lo mismo que yo diga, yo me voy a levantar hoy, voy a desayunar, voy a levantarme, voy a ir a caminar a la sabana, después vengo, lavo el carro y ya en la tarde descanso, ¿verdad? Si realmente mi estado físico no me lo permite, una de las metas que yo puedo plantearme es, yo voy a salir a dar unos pasitos o darle vuelta a la cuadra, ahora que las mañanas están tan bonitas, cuando vengo descanso y probablemente no sé, me leo un libro, leo el periódico o trato de acompañar a mi esposo a hacer un mandado. Todas esas metas que nosotros nos ponemos, aunque al inicio podemos ver que hay un cambio demasiado drástico en lo funcional que yo era o en lo activo, se van a pegar más a mi realidad. Si nosotros nos comparamos con la persona que antes hacía todo versus la que ahora se está cuidando y tal vez no puede hacer muchas cosas, nos vamos a poner en desventaja. Y otro es celebrar los pequeños logros. A veces dimensionamos los logros grandísimos, ¿verdad? Cuando yo ya toque esa campana de que yo ya terminé el proceso, ahí sí voy a celebrar. No, celebremos que hoy yo fui al médico, me indicó que los exámenes salieron bien, me dijo que el tratamiento está funcionando o que hay una nueva alternativa, que yo hoy tal vez pude comer algo que anteriormente no comía, que hoy el dolor fue manejable. Todos esos logros son importantes, pero tenemos que empezar a verlos nosotros, ¿verdad? Y evitar la sobreinformación. Cuando nosotros hablamos de sobreinformación, es cuando nosotros queremos tener toda la información. Entonces yo llego donde el médico tratante y yo ya me leí 7 documentos en internet y le digo absolutamente todo lo que yo vi de esas fuentes y resulta que ninguno se apega a mi realidad. Pero yo ya me quedé con esa idea instaurada de que van a haber vómitos y náuseas siempre. Y resulta que en el proceso yo no tengo vómitos ni náuseas. Pero como lo leí y en todos los artículos decía, en algún momento a mí me va a dar. Entonces,
La información está a la mano, podemos buscarla, las fuentes confiables siempre son esas herramientas que tenemos que tomar en cuenta, pero también no nos pasemos de la información. Si hay algo que yo no entiendo, ¿verdad?, desde un lenguaje técnico y demás, tenemos claro toda la oportunidad de informarnos, pero no nos sobreinformemos, porque muchas veces esto es lo que está provocando que nuestro estado emocional cambie. Nosotros tenemos pacientes que de pronto yo los veo súper deprimidos y decaídos, ¿verdad? Y entonces yo pregunto qué pasa y cuando me dicen toda la información, ¿verdad? Pero casi puntual, y cuando revisamos el caso no es ni se asemeja a lo que ellos leyeron, pero me genera tanto temor de que esto me llegue a pasar que realmente yo no estoy viviendo mi caso o mi proceso como tal, sino lo que me podría llegar a pasar a futuro, ¿verdad? Desde las estrategias conductuales vamos a hablar de rutinas saludables. ¿Y a qué me refiero? Bueno, los horarios regulares que nosotros tenemos, en esto es el dormir, comer, si practicábamos alguna actividad y desde luego si mi condición y mi médico tratante lo permite. La idea es que podamos tener pues como las rutinas que nosotros hacíamos lo más similar posible. Bueno, pero resulta que antes yo salía a trabajar todos los días y ahorita por los tratamientos que tengo y demás, estoy incapacitado. Desde luego mi rutina va a cambiar, pero entonces buscar qué puedo hacer. Bueno, me puedo dedicar a leer, tal vez tengo cosas personales que tenía que hacer o algún documento que quiero terminar, poder hacerlos, pero con los horarios de alimentación y sueño es importante. La idea es tener una vida lo más saludable o un bienestar a nivel general posible, ¿verdad? Y tratar de introducir, si podemos, ejercicios. ¿De qué tipo? Del que están a mi alcance. Si lo puedo hacer, si no, no. A veces nosotros decimos, bueno, pero yo iba al gimnasio y ahora resulta que yo lo único que puedo hacer es, no sé, desde la silla, levantar la pierna o estirar los brazos, ¿verdad? Todo esto es válido. Lo que importa es que nosotros empecemos a ver toda esta actividad física como mecanismos o estrategias que nos ayudan a estar mejor. La planificación proactiva es organizar nuestro tiempo. ¿Organizar en qué? En actividades de disfrute, en actividades desde nuestro día a día, si yo tengo una cita, si yo tengo una visita, si yo me tengo que trasladar a algún centro médico, si yo quiero ver una película, si yo reúno a mi familia porque vamos a tomar café, la organización siempre me va a ayudar. ¿Para qué? Para que ciertas situaciones no me agarren de sorpresa o que yo no experimente muchas veces como la desorientación de que yo ya no sé si es lunes, martes o miércoles porque todos los días estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces, la idea es poder organizarnos e inclusive hacer un kit emocional. ¿A qué me refiero con un kit emocional? Bueno, resulta que a mí me agrada muchísimo la música, entonces voy a tener canciones o un playlist de canciones que para mí son agradables. Y si yo realmente hay un día donde tengo las pilillas bajas o me siento decaída, voy a dedicarme a escuchar estas canciones o películas que son de comedia que me podrían hacer sentir mejor, vamos a ver esas películas. O inclusive podemos hacer frases en momentos de estados emocionales donde nos sentimos bien, donde si yo visualizo futuro que me pueda sentir triste por alguna u otra razón, esta frase me gustaría escuchar. Y ese kit va a tener esas frases que me pueden ayudar. Todo va a sumar. La idea es no que no tengamos la oportunidad de sentirnos tristes, sino que permitirnos experimentar la emoción, pero también tener alternativas, nuestras propias alternativas para hacerle frente. Las estrategias espirituales y de propósito, ¿verdad? La idea es que reflexionemos sobre nuestro sentido de vida. ¿Cuáles son nuestros valores y cómo estoy yo dentro de la dinámica familiar y personal? Cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de religión, hablamos de lo que cada uno cree. Y si aquí existe algún tipo de religión y nos queremos acercar, es totalmente permitido. Pero también la parte espiritual en estos procesos hemos visto que viene a ser un factor importante. Inclusive nos acercamos más a esa parte espiritual. A veces, y tenemos que tener cuidado con esto, buscamos un refugio, ¿verdad? ¿Por qué? Desde la esperanza, desde lo que nosotros anhelamos que pueda pasar. Practicar la gratitud, ¿verdad? De que estoy agradecido yo. Todos los días podemos hacer la práctica de qué o a qué agradezco que me pasara hoy
o qué fue algo bueno que me pasó hoy en mi proceso y en mi día a día, ¿verdad? Las conversaciones pueden ser agradables, no necesariamente se tiene que tornar la conversación siempre enfocada en el cáncer. Muchas veces y sobre todo al inicio de un diagnóstico, la gente nos pregunta solamente sobre el proceso y nosotros somos más que un proceso, más que un diagnóstico. Entonces también tratar y tener la apertura de dirigirnos hacia temas cotidianos o temas que son de nuestro interés. ¿Qué hacer? Y ya para terminar, cuando tenemos días difíciles, bueno, permitirnos descansar y descansar que emocionalmente. Hay días en los que nos vamos a sentir desmotivados o hay días en que no queremos ser fuertes. Es totalmente válido. Y ese día yo me quito la capa de fortaleza, la pongo a un lado y yo digo, bueno, voy a descansar de las emociones, no voy a tratar de sobreexigirme y tengo la libertad de experimentar lo que en este momento estoy sintiendo. Practicar el autocuidado, siempre el autocuidado va a ser elemental en el proceso. ¿Y qué es el autocuidado? Bueno, darme un baño relajante, comer algo que para mí sea placentero o que se me apetezca, escuchar música, ponerme cremita, peinarme, en el caso de las mujeres, maquillarme, ponerme una ropa que para mí sea agradable, utilizar zapatos cómodos, todo lo que vaya enfocado en el cuidado que yo tengo a nivel personal y desde el proceso siempre va a ser importante. Y pedir ayuda sin temor. ¿A quién? A la persona que yo considere que puede darme lo que yo necesito en ese momento. La ayuda siempre es importante y al inicio siempre buscamos ser independientes y tratar de no ser una carga, ¿verdad?, para los demás, pero saber que contamos con el apoyo de las personas que nos quieren y poder evitar sentirnos abrumados. Así que todo esto es importante. Sé que es muchísima información, sé que hay muchísimo más por abordar, pero bueno, para mí es un placer siempre poder llevarles este poquitito de información que es tan valiosa para usted que está experimentando un proceso oncológico, para un familiar o un amigo al cual usted está apoyando. Así que yo agradecida de compartir con ustedes y recordarles que todos los miércoles del último mes vamos a estar con estas cápsulas informativas que van a estar en nuestra página por si las pueden compartir. Siempre se va a ver beneficiado muchísimo a la gente con todo este tipo de información. Así que para mí ha sido un placer. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda. Sí, doña Cinia Morales nos consulta cómo se puede enfrentar el miedo ante un diagnóstico de este tipo de patología. Doña Cinia, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El miedo siempre va a estar, siempre vamos a tener el miedo, pero tenemos que preguntarnos a qué tenemos miedo. Yo tengo miedo a que el proceso no evolucione de la forma en que yo espero. Yo tengo miedo a que el tratamiento que me están brindando no me funcione. Yo tengo miedo a perder muchísimo mi vida cotidiana. Yo tengo miedo a que este proceso sea la muerte. El temor siempre va a existir. El temor es una de las emociones. Lo que tenemos que tener claro es cómo yo voy a hacerle frente. Si yo alimento ese miedo constante, ese miedo se va a hacer muy grande, ¿verdad? Si yo entiendo que yo puedo experimentar ese temor o ese miedo al futuro o a lo que pueda pasar, justamente lo que decíamos, yo me informo sobre mi caso, veo las alternativas que tenemos en el tratamiento y ese temor probablemente va a ir disminuyendo. Pero es importante preguntarnos exactamente a qué le temo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, igual siempre es válido que puedan ponernos todas las preguntas que surjan y a futuro nosotros los vamos a ir respondiendo. Y bueno, ya ahora sí, entonces me despido. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que siempre están, porque muchas veces después de que terminamos el live, recibimos muchísimos mensajes de personas que después lo ven, así que todas las preguntas que nos quieran hacer van a ser respondidas en el momento que así podamos ir viendo sus mensajes. Espero que tengan una linda noche, que terminen de pasar una excelente semana y para mí fue un gusto. Nos vemos el próximo mes.